Hola a todos, aquí les comparto un nuevo spoiler de esta gran serie Knockout de Serious basados en la novela Biel. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Fue un accidente, pregúntale a tu esposa si no me crees, dijo Kirin, mirando a la mujer que se escondía detrás del hombre corpulento. La situación podría ser que ella pensara que Kirin intentaba aprovecharse de ella, lo que empeoraría las cosas para él. Antes de que ella pudiera responder, dos hombres corpulentos más se unieron a la escena. La zona estaba desierta y separada del área con aire acondicionado para los clientes, lo que hacía que la atmósfera fuera aún más aterradora para Kirin. Sin darse cuenta, apretó el brazo de Tan con más fuerza, y al darse cuenta de que tenía aliados, se sintió un poco aliviado, pero la voz fría detrás de él apagó sus esperanzas. ¿Puedes soltarme ya? La voz fría y distante sonó en su oído, haciendo que Kirin dudara si Tan estaba de su lado. ¿Puedes decirles que no acosé a esa mujer? Kirin se apartó un poco, buscando justicia para sí mismo. Sí, eso es lo que pasó, respondió el hombre alto sin mucho interés, pero Kirin seguía aferrándose a él, ya que era su única esperanza de escapar del grupo de personas intimidantes frente a él. ¿Lo escuchaste bien? No acosé a tu esposa. El hombre corpulento entrecerró los ojos, mirando a los dos jóvenes frente a él, antes de preguntar con un tono un poco más amigable: «¿Dices que eres gay? Entonces, ¿ese es tu novio, chico? ¿Eh?» Kirin, sorprendido por la pregunta, no supo qué responder, pero en ese momento, cualquier oportunidad para salvarse debía ser aprovechada, ya que llamar a todos sus amigos podría terminar en una celebración en la comisaría. Sí, no. Ambas respuestas se escucharon casi al mismo tiempo, lo que hizo que el hombre corpulento frunciera el ceño, mirando a Kirin con ojos llenos de sospecha, como si estuviera mintiendo para salvarse. Kirin miró al hombre alto a su lado con desagrado antes de murmurar en voz baja para que solo él pudiera escuchar. ¿Podría haber dicho que sí? No lo conozco, solo iba al baño, dijo Tan al hombre corpulento, cuyos secuaces cogían los nudillos, listos para pelear en cuanto su jefe lo ordenara. Luego, Tan miró al pequeño que estaba cerca de él. ¿Y tú? ¿Me dejas ir al baño ya? Vaya, qué resentido. Hasta el punto de decir que no nos conocemos. Kirin no solo habló, sino que también miró al otro con ojos suplicantes, esperando que cooperara, pero el hombre desvió la mirada, haciendo que Kirin temiera que su plan no funcionara, así que rápidamente agarró el brazo del hombre alto y dijo algo que dejó a todos en silencio. «Voy a hablar con mi novio. No entre en el baño si escuchan ruidos de reconciliación. Me daría mucha vergüenza». Kirin sonrió mientras arrastraba al hombre alto a través del grupo intimidante, aprovechando que todos estaban sorprendidos por sus palabras. Una vez dentro del baño, soltó al otro como si estuviera caliente. «¿No vas a hacerlo?» La voz profunda del hombre que acababa de ser liberado resonó. Su rostro no mostraba ninguna emoción, y Kirin no podía adivinar lo que estaba pensando. ¿Hacer qué? Kirin respondió con un tono brusco, muy diferente al dulce que había usado antes para actuar. «Esos tipos no creerán que vinimos a aclarar las cosas como pareja. ¿Estás loco? Hace un momento no quisiste ayudarme. ¿Me lo pediste? ¿Cuándo?» Kirin apretó los dientes al mirar al hombre con expresión imperturbable que le había respondido. Es cierto que no había pedido ayuda explícitamente, pero cualquiera debería saber qué hacer en una situación como esa, salvo una persona insensible como tú. Si sabes que te emborrachas así, deberías ponerte un límite y no causar problemas a los demás. Además de estar rojo por el efecto del alcohol,
Kirin sintió que su cara estaba ardiendo como si lo hubieran abofeteado públicamente. Cada palabra que el otro decía lo dejaba sin respuestas. Sin embargo, el sentimiento de culpa era menor que la rabia que crecía dentro de él, así que decidió alejarse. Pero antes de salir del baño, escuchó la voz grave nuevamente. ¿No tienes miedo de esos tipos? La gente insensible como tú es más aterradora. Kirin salió sin mirar atrás, ignorando al hombre que lo observaba. En lugar de tomar el camino de regreso al restaurante, Kirin se dirigió a la parte trasera del baño, que llevaba al estacionamiento junto al local. Sacó su celular del bolsillo y envió un mensaje a sus amigos, diciendo que se iba. No quería arriesgarse a enfrentarse con esos tipos, ya que podría terminar con el rostro hinchado justo antes de su graduación. Kirin nunca había peleado con nadie antes, ni había tenido problemas con nadie. Hoy parecía ser un día desafortunado y además había conocido a una persona insensible. No importa en qué vida esté, por favor, no permitas que nos volvamos a encontrar. Kirin levantó las manos en un gesto de súplica, como si estuviera haciendo una petición a alguna deidad. Aunque la posibilidad de un segundo encuentro era baja, ya que rara vez iba a Bangkok, su vida estaba en Nakhon Pathom, su ciudad natal, pero incluso si visitara Bangkok más seguido, probablemente no se encontraría con él, ya que el mundo no es tan pequeño y Bangkok no es tan estrecho. Lo que Kirin no sabía era, a veces, aunque el mundo sea grande, cierta atracción podría convertir la distancia en cercanía de maneras inesperadas.